Candorianos. Bueno, este es uno de esos vídeos que no sé si lo vais a ver 1000 personas, 5000, 300.000, pero que me lo voy a gozar como no os lo podéis imaginar, ¿eh? Después de mucho tiempo buscando qué hacer juntos y cómo hacerlo, por fin estamos aquí para hacer una colaboración con el gran Paco Zoico. Paleontólogo, influencer, crossfitter... Bueno, es que lo tiene todo, ¿eh? O sea, más bonito que las pesetas, ¿eh? Y todos sabéis, los que me conocéis un poquito y seguís el canal de siempre, como los 50 cosas sobre mí y todo esto, que una de mis profesiones frustradas o soñadas cuando era niño era precisamente ser paleontólogo. Porque me encantan los dinosaurios, de toda la vida me han encantado los dinosaurios, desde que era muy pequeño, antes incluso de que Parque Jurásico nos convirtiera a todos en fans de los dinosaurios. Y en este vídeo, en colaboración con Paco Zoico, vamos a hacer un 10 cosas que el cine te ha mostrado mal sobre los dinosaurios. Y creo que va a ser muy divertido a la par que muy divulgativo, porque creo que hay muchas cosas que se han mostrado mal para que queden sencillamente más cinematográficas. Y además hablaremos también de Godzilla y de King Kong, ¿vale? Que no son dinosaurios, pero, bueno, tienen ahí algo en común. Oye, y por si fuera poco, encima vamos a regalar un pack de 2 libros nuestros, ¿vale? Yo voy a regalar un ejemplar de mis superhéroes en Hollywood y, bueno, os presento a Paco directamente, ¿vale? Para que os cuente, pues, quién es y lo que hace y que de paso nos diga qué libro va a regalar para este pack. Muy buenas, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer estar aquí. ¿Cuánto tiempo llevábamos detrás de colaborar de alguna manera, de hacer algún vídeo juntos? La verdad es que me alegro muchísimo de que por fin hayamos encontrado una manera de colaborar de esta manera y me encanta estar aquí en tu canal, en La Botella de Candor. Y bueno, para los que no me conozcáis, pues yo soy Paco. Paco Zoico, tengo mi canal de paleontología y divulgación científica y también temáticas dinosaurianas, un poco más de cultura pop, porque bueno, soy paleontólogo, pero también soy un gran aficionado a este mundillo de la cultura pop, de la ciencia ficción, de hecho de los superhéroes y de Superman. Yo conocí a Javi, de hecho, por ser los dos muy supermaneros. Y nada, por fin aquí estoy en este vídeo. Y como os decía Javi, pues vamos a hacer un concursillo, un sorteo. Por mi parte sorteo el primer volumen de Jurásico Total, que es Perdidos sin Wifi. Es una saga de fantasía y ciencia ficción que hicimos entre Sara Cano y yo, y con ilustraciones de Nacho Subirats hace un par de añitos, y que es una saga de libros en principio para niños de 8 a 12 años, pero que la verdad es que a los mayores también les están gustando mucho por la cantidad de referencias que tienen. La verdad es que suelen gustar también a mayores. Así que esta va a ser mi aportación para el sorteo. Bueno, y si queréis participar en el sorteo de estos 2 libros, solamente tenéis que suscribiros a este canal, suscribiros también al canal de Paco Zoico, que os lo dejo en la descripción, y dejad un comentario en cada uno de los vídeos, ¿vale? Porque al mismo tiempo que este, más o menos, Paco también habrá subido a su canal un vídeo en el que los dos salimos hablando de cositas muy nostálgicas de dinosaurios. Pero ahora, Candorianos, es momento de desmontar algunos mitos de los dinosaurios en el cine y de un par de cositas de Godzilla y King Kong. Así que, Candorianos, bienvenidos a Jurassic Candor. Bueno, mi primera pregunta, mi primera duda es, ¿puede realmente crearse un dinosaurio tal y como lo vimos en Jurassic Park? Es decir, a través de sangre de un mosquito, pues conservado en ámbar después de millones de años y utilizando además ADN de otra especie. Bueno, pedazo pregunta. La verdad es que para contestarte bien esta pregunta tengo que hablar de muchas cosas. Primero, acerca de si es posible que se conserve o no ADN dentro de ámbar, aún se está estudiando. Porque hace mucho tiempo salieron publicados unos hallazgos de supuesto ADN, de hecho del Mesozoico, de la era de los dinosaurios, en ámbar, y resultó que era contaminación. Porque normalmente cuando se excavan, ya sea ámbar o cualquier otro fósil, como no estamos acostumbrados a que se hagan estudios moleculares, porque es algo muy nuevo, estos fósiles, estos restos que extraemos, digamos que no se tratan en unas condiciones que aseguren que no hay contaminación de ADN ni siquiera de nuestras manos, o de microorganismos, de bacterias o algo de hoy en día, del bocata que se ha comido el investigador hace un rato. Normalmente no se suelen cuidar tanto estos detalles porque hasta ahora no se hacían estudios moleculares, es algo muy nuevo. De manera que se vio que estos hallazgos de ADN antiguo en ámbar habían sido contaminaciones. Sin embargo, se está estudiando ahora mismo el tema en resinas más o menos recientes, que no tienen tantos años, para ver si es posible que conserven ADN, al menos de los insectos que quedan dentro. Lamentablemente el tema del mosquito no es tan viable, porque si realmente un mosquito o una garrapata o cualquier otro de estos insectos o artrópodos o cualquier otro tipo de animal que se alimente de sangre de un dinosaurio se quedara atrapado en ámbar,
Lo malo es que al alimentarse de sangre la digieren. Igual que nosotros digerimos la comida que nos tomamos, ellos también. De manera que es muy posible que la sangre, de encontrarse dentro de ese mosquito en ámbar, en el momento en el que el mosquito se quedó atrapado, ya estuviera digerida o se estuviera digiriendo. De manera que no es muy probable que se encontrara ningún tipo de ADN del dinosaurio en ese caso. Pero ¿qué pasa? Si finalmente sí que se conserva bien el ADN en ámbar y si justo pilláramos que este bicho aún no había digerido la sangre, ¿qué pasa? Si nos llegara hasta nosotros, ¿sería viable? Faltaría ver si se puede secuenciar o si tenemos solo fragmentos. Porque, por ejemplo, sí que tenemos disponible el ADN, por ejemplo, de mamuts que se han encontrado congelados, pero hasta ahora, hasta hace unos pocos días prácticamente, no se había secuenciado un ADN de mamut más antiguo de 1 millón de años. De manera que esta molécula, el ADN, aparece normalmente muy fragmentada, se empieza a fragmentar, se empieza a degradar en cuanto pasa el tiempo. Y es muy complicado que nos llegue entera. Respecto a lo de usar ADN de otros animales, digamos que tiene sentido. Tal y como se plantea en la novela original de Crichton, lo que hacían los genéticos y los ingenieros genéticos de InGen, de la empresa que creaba los dinosaurios en Jurassic Park, lo que hacían era tomar ADN que es más o menos igual y usarlo. De manera que, digamos que en todo nuestro genoma hay genes que nos están diciendo: eres un animal, o eres un animal vertebrado con huesos, o eres un mamífero, o eres un primate. Digamos que hay una serie de genes que tenemos en común con otros animales con los que estamos más o menos emparentados. Y lo que hacían en la novela era coger ADN de animales que estaban más o menos emparentados con los dinosaurios y usar las secuencias que debían ser comunes. ¿Qué pasa? Que al rellenar con este ADN, pues es lo que pasaba en la película también y en la novela, que al meter ADN ajeno, metían algún gen que no controlaban y pasaba lo que pasaba, que se podían reproducir y demás. Luego ya en las películas esto lo han usado directamente para darles aspecto o darles características como que sobrevivan a un crecimiento acelerado, que sobrevivan al clima. Todo eso se hace, de hecho, con animales actuales y con plantas actuales, y es lo que solemos llamar transgénicos. Al hablar de los dinosaurios de Parque Jurásico y de por qué no son reales, de hecho en la saga ya se le ha dado la explicación de que es porque tienen ADN de otros seres vivos, su ADN no es puro, y es que son lo que llamamos transgénicos, tal cual. Estoy seguro que una de las cosas que casi todo el mundo ha dado por hecho en Jurassic Park es que la visión del Tyrannosaurus Rex se basa en el movimiento. Todos recordamos la escena, ¿no? O sea, en plan de que si te quedas quieto no te puede ver, solamente puede olfatearte, pero no te puede ver, y si no te puede ver no te puede comer. Pero, ¿esto es cierto? O sea, ¿quedarte quieto te hubiera sido suficiente para que un Tyrannosaurus no te comiera? A ver, quedarte quieto delante de un tiranosaurio puede servirte para que no te coma si el tiranosaurio no tiene hambre, básicamente. Sí, es así. A ver, la historia esta de la visión y el tiranosaurio surge en las novelas. Las novelas, tanto Parque Jurásico como El Mundo Perdido, tal y como las concibe Crichton, básicamente genera un mundo en el que hay una serie de hipótesis y teorías que los científicos están barajando y que algunas de estas hipótesis, que pueden estar más o menos de moda, las comprueban los asistentes a esta visita al parque y las sufren en sus propias carnes. En este mundo en el que está ocurriendo la novela original de Jurassic Park, se ha propuesto que la visión del tiranosaurio, por afinidades de las zonas de la visión con anfibios, que podía basarse, que podía tener una especie de visión parecida a la que tienen algunos anfibios y que por lo tanto estaría muy adaptada al movimiento y que te vería mejor si te mueves. ¿Qué pasa? Que esto en la propia novela, ya los asistentes, los que están allí en esta visita piloto y que ocurre el accidente y empiezan a haber muertes a manos de dinosaurios, esta gente ya comprueba en sus propias carnes que esta teoría es falsa. De hecho, en la novela hay un personaje, Ed Regis, que no llega a salir, no ha salido nunca en las películas, que se le acerca un tiranosaurio joven y lo que hace es quedarse completamente quieto contra un tronco, creyendo que así no lo va a ver. Y el tiranosaurio se gira y se lo come. Además, en El Mundo Perdido hacen hincapié en esto, ya que hay de nuevo personajes que se quedan totalmente quietos delante de un tiranosaurio haciendo uso de esa información, de esa hipótesis que había, y también acaba la cosa como el Rosario de la Aurora. En las propias novelas se ve que es una teoría que había y que la descartan. En las películas se queda como algo que forma parte del canon de las películas porque no se llega a desechar esta idea, y lo cierto es que no tenemos ninguna razón para creerlo porque el tiranosaurio Rex parece que tendría una buena vista y un buen olfato, así que no tiene mucho sentido. Vamos, que si te quedas quieto y no te come es porque no tiene hambre.
Que esto, por cierto, también lo dicen en las novelas. Vale, luego está el tema de la sangre, ¿vale? O sea, el tema de la sangre caliente, porque los dinosaurios en principio eran reptiles, pero reptiles de los cuales se dice que tenían sangre caliente y se podían comportar, pues, más como mamíferos. ¿Esto qué tiene de verdad, realmente? Me alegra mucho que me hagas esta pregunta, como suele decirse. Me alegra mucho que me haga esa pregunta. Verás, es que yo ya tengo formada mi opinión al respecto, aunque siempre ha sido un tema muy polémico. La verdad es que me alegra mucho que me hagas esta pregunta, porque yo creo que sí que tenían sangre caliente. Y es algo que nos ha ido diciendo el propio registro fósil de los dinosaurios a lo largo de mucho tiempo. Primero, desde los años 70, que empezaron los estudios de sus huesos a nivel microscópico, es algo en lo que yo mismo he trabajado en mi tesis doctoral y después es digamos, mi especialidad. Tú miras al microscopio un hueso de un dinosaurio, haces una lámina muy delgada para que sea translúcida y demás, evidentemente no lo ves así a cholón, a lo bestia. Lo que ves es el tipo de hueso que también tenemos tanto los mamíferos como que también tienen las aves, y que es característico de animales que crecen muy rápidamente y tienen un metabolismo muy alto. Y qué casualidad que estos dos grupos de animales tienen sangre caliente. Pero es que además sabemos también que había dinosaurios en absolutamente todos los continentes, hasta en la Antártida, que vale, entonces no estaba donde ahora y posiblemente no hacía tanto frío como ahora, pero digamos que había dinosaurios que vivían en esas latitudes. De manera que de haber sido animales de sangre fría no se habrían acercado tanto a los círculos polares, ¿no? A latitudes tan altas no se habrían ido. Y por último, tenemos evidencia desde hace mucho tiempo, aunque igual es adelantarme un poco porque creo que igual viene esta pregunta por algún lado, pero tenemos una evidencia súper sólida de que muchos grupos de dinosaurios tenían algo parecido a plumas o directamente plumas. Y a un animal que es de sangre fría, si lo aíslas del medio, ya sea con plumas o con pelo, te lo cargas. De manera que estas estructuras, el pelo o las plumas, solo sirven realmente de aislamiento cuando el propio animal ya mantiene su temperatura y tiene sangre caliente. ¿Cómo te quedas? Otra cosa que nos flipó a todos en Jurassic Park son los velociraptores, cazando en manadas súper inteligentes, con esa garra curva que te podía destripar, pero creo que sobre ellos también hay algunos errores e incorrecciones en la peli, ¿verdad? ¿Cómo eran realmente los velociraptores? Bueno, los velociraptores son todo un tema sobre el que hablar. Básicamente, cuando se estaba realizando la producción de la película, se usaron las propias notas, las propias anotaciones y la propia información sobre velociraptores que había hecho Michael Crichton en la novela. Había hecho caso a un paleontólogo que por aquel entonces había propuesto la hipótesis de que Velociraptor y otro pariente suyo un poco más grande, que se llama Deinonychus, que en realidad eran el mismo género y deberían ser llamados ambos Velociraptor, cambiando la especie. Velociraptor mongoliensis uno y Velociraptor antirrhopus otro. ¿Qué pasa? Que a la hora de hacer como tal la película, ¿cuál vas a coger? ¿El más pequeño o el más grande? El más grande, y cogieron a Deinonychus. Aún así, a la hora de hacer las maquetas y el CGI, lo hicieron todavía más grande. Y de hecho es más grande que Deinonychus y por supuesto más grande que Velociraptor. Velociraptor en realidad, el género Velociraptor como tal, la especie Velociraptor mongoliensis, es un bichillo que podía llegar a 1,80 m, pero de largo. Y es un bicho que es todo cola. Pasa como con muchos reptiles, hay muchos dinosaurios que tienen una cola muy larga. Velociraptor y sus parientes, su familia, digamos, a los que llamamos nosotros dromeosaurios, pero que comúnmente la gente se suele referir a ellos como raptores, por generalizar, son animales pues que tenían una cola larga. Entonces 1,80 m, pero de la cual casi 1 metro es cola, pues es un bichillo pequeñito. Es un bichito pequeñito. ¿Había raptores, había dromeosaurios del tamaño de los de las películas? Sí, eso sí que es verdad. Ahora sí había muchas licencias que se tomaron en ellas. Por ejemplo, la postura de las manos, que de hecho en las películas es una de las razones por las cuales pueden abrir puertas, en realidad no tendrían esta postura típica de los dinosaurios que por ejemplo vemos en juguetes, que parece que estén tocando el piano. En realidad no podrían pronar las manos y tendrían que tener una postura más o menos parecida a esta. Sería más fácil que aplaudieran que abrieran una puerta. Y respecto a la garra, por los estudios que se han hecho estudios biomecánicos en que se han hecho modelos y se han puesto a prueba en carne incluso y demás, y por lo visto serían muy buena arma para pinchar, incluso para escalar en una presa, pero no servirían más bien para rajar. O sea, acababan contigo seguro.
Por mucho que fueran pequeños y por mucho que la garra no rajara, acabarían contigo. Yo, por si acaso, mantendría mi distancia. Bueno, y por supuesto que su aspecto no sería como el que hemos visto en las películas, al margen del tamaño, de las proporciones de los brazos o estas cosas, porque además hoy en día ya sabemos que estarían completamente emplumados. Espera. Has dicho plumas, tío. O sea, has dicho plumas. ¿Quieres decir que es posible que la imagen que tenemos de los dinosaurios, pues escamados, ¿no? Como la piel de un cocodrilo o de cualquier reptil, es falsa? O sea, ¿es posible que estuvieran cubiertos de pluma? O sea, ¿me quieres decir que un Tyrannosaurus Rex sería como ver a un pollo de 12 metros? Un pollo peligroso, ¿se entiende? Bueno, en realidad hemos hecho muchas preguntas. Sabemos con certeza que muchos dinosaurios tenían plumas. Sabemos que el grupo de los velociraptores, los raptores, los dromeosaurios tendrían plumas. Y lo sabemos porque desde los años 90 hemos encontrado muchos ejemplares de su familia, de los dromeosaurios, en yacimientos como uno que es el yacimiento de Liaoning en China, en el que vemos fósiles de estos animales, de parientes de Velociraptor, con plumas totalmente desarrolladas en brazos, incluso en piernas y en cola, y en el propio cuerpo, como si fuera el plumón que cubre a los polluelos y demás. Además tenemos evidencias en otros grupos de algo parecido a plumas o de plumas muy primitivas, que serían casi más como filamentitos o como pelito. De manera que sabemos hoy en día que en prácticamente todos los grupos de dinosaurios puede que hubiese algún tipo de pluma al menos primitiva. No significa que de repente estarían todos como emplumados o que de repente serían todos como peluches, no. Simplemente que digamos que en todos los dinosaurios coexistirían en mayor o menor medida las escamas y las plumas. También tenemos evidencia muy sólida de que hay muchos que eran, si no totalmente escamosos, mayoritariamente escamosos. Como por ejemplo, los grandes cuellilargos que llamamos nosotros saurópodos. Parece que tenían escamas puras y duras. O por ejemplo, los acorazados, tanto estegosaurios como anquilosaurios. También parece que solo tendrían escamas. Los hadrosaurios de pico de pato también tendrían escamas, por lo que sabemos. Los ceratopsios, que son estos como triceratops, con esta gola, esta especie de cresta tan grande, con sus cuernecitos y demás, pues parece que también eran escamosos, aunque algunos parientes muy primitivos de su familia parece que tenían algún tipo de filamentos en la cola, igual, pues, no sé, para comunicarse entre ellos, para exhibirse, para buscar pareja o para lo que fuera. Hay algunos casos así, de algunos animalillos que tienen esta especie de plumillas. Sobre Tyrannosaurus Rex, que me has dicho, sobre el tiranosaurio. Tenemos marcas, tenemos impresiones de su piel, de Tyrannosaurus Rex adultos, que nos muestran que sería escamoso. Sin embargo, tenemos parientes suyos, digamos que son de la misma familia, Tyrannosauroideos, pero un poco más primitivos, que sí que tienen plumas, y se han encontrado y se pueden ver estas plumas. Plumas muy primitivas, ya te digo, las que parecen casi más pelo que una pluma de un ave como las que tienen en las alas. Entonces, Tyrannosaurus Rex tenemos evidencia sólida de que no tendría, de que tendría mayoritariamente escamas, pero hay parientes suyos que sí que tienen plumas, digamos, primitivas. Esto es bastante más complejo que todos con plumas o todos escamosos. Básicamente, dependiendo también de su tamaño, de las condiciones en las que vivirían y demás, puede que unos linajes, que unos grupos o unas familias tuviesen más plumas o más escamas. Parece que Tyrannosaurus Rex, que era mayoritariamente escamoso, pero aún así ya te digo, viene de una familia, de un grupito que tienen plumas, así que igual algo tenía. Otra de las escenas súper impactantes de Jurassic Park es el momento en el que el Dilophosaurus mata a Dennis Nedry. Ese momento en el que el dinosaurio aparentemente inofensivo hincha ese collar que tiene ahí como de piel y huesos y escupe un veneno pegajoso que en los ojos de Dennis Nedry le deja totalmente ciego y luego, pues, evidentemente, se lo come. ¿Esto qué tiene de cierto? ¿El Dilophosaurus podía escupir veneno? ¿O de hecho, había algún dinosaurio que pudiera escupir veneno? Wow, bueno, el tema de Dilophosaurus yo siempre lo he considerado un muy buen ejercicio de ciencia ficción, de buena ciencia ficción. Vale, de Dilophosaurus nos situamos y cuando Michael Crichton escribió la novela no teníamos tanto registro como tenemos ahora, era un dinosaurio carnívoro bastante enigmático, del que por ejemplo sabíamos o creíamos saber que tenía unas mandíbulas muy débiles. Yo recuerdo leer en libros de dinosaurios cuando yo era pequeño que proponían que fuera un animal carroñero y que por lo tanto no tendría que forcejear con esa mandíbula tan débil que tenía. A lo que Michael Crichton, al crear Dilophosaurios clonados en su novela, en Parque Jurásico, decide darle la solución de que es que tenían otro sistema de caza. Eran venenosos y escupían veneno y por eso no necesitaban hacer un uso de fuerza en las mandíbulas para, digamos, cazar. Esta es la solución que da Michael Crichton y que es algo que, como es un comportamiento y tiene asociadas glándulas y órganos que no fosilizan en principio porque no tienen hueso, no tienen unas partes duras,
pues es totalmente viable que estructuras así hayan habido en el pasado, que las hubieran tenido los dinosaurios, que no hubieran fosilizado y que, claro, no las hubiésemos podido ver en dinosaurios hasta que de repente los viéramos vivos. Y de hecho sería una sorpresa. Esto, al trasladarlo a la película, le quisieron dar todavía más teatralidad y le pusieron pues este collar, ¿no? Este collar, en realidad no tenemos ninguna evidencia de que este collar lo tuviera ningún tipo de dinosaurio. De hecho está basado en un reptil actual y ya está. Simplemente era para darle más espectacularidad a la escena. Y de hecho el dilofosaurio que se ve en la película es muy pequeñito. Puede que fuera solo una cría, pero el dilofosaurio adulto que vivió en el Jurásico inferior que conocemos hoy en día, digamos que sería más grande, sería tamaño alosaurio, sería un señor dinosaurio carnívoro más tochete. Y por supuesto lo del veneno pues no podemos saberlo, es totalmente especulativo, no podemos saber si algún dinosaurio podía haber escupido veneno como él. ¿Ha habido alguna propuesta de algún dinosaurio de que igual tenían alguna especie de acanaladura, una especie de canal en los dientes? No un canal por dentro, sino simplemente una especie de marca, como una especie de surco en los dientes que igual podían haber relacionado con glándulas del veneno, pero no se han encontrado huecos en el cráneo que puedan ser glándulas de veneno, de manera que hoy por hoy decir que un dinosaurio podría ser venenoso no deja de ser especulación pura y dura. Pero ya te digo, en el caso de la novela y de la película, es un ejercicio muy guay de ciencia ficción. Recientemente, en la continuación de las películas de Jurassic Park, que sería la saga Jurassic World, hemos visto que el personaje interpretado por Chris Pratt puede incluso amaestrar a los velociraptores. Desde tu experiencia, ¿tú crees que se habría podido llegar a amaestrar a un dinosaurio? Bueno, yo creo que algo sí que se podría haber llegado a amaestrar a algunos dinosaurios de los que podían haber sido más inteligentes. El grupo de los raptores que en las películas los ponen como los más inteligentes, igual ellos no son los más inteligentes, pero unos parientes muy cercanos suyos, que son los troodóntidos, sí que son los dinosaurios con una capacidad craneal mayor. ¿Cómo de mayor? Bueno, digamos que los dinosaurios más inteligentes podrían haber sido tan inteligentes como algunos pájaros. Y lo cierto es que algunos pájaros sí que los amaestramos de alguna manera. De manera que de haberse podido amaestrar a algún dinosaurio, se podrían haber amaestrado y se habrían comportado como aves. Al menos estos dinosaurios que eran un poco más inteligentes. No como los vemos en las películas, porque ahí los vemos comportarse más como mamíferos. Parecen casi una manada de lobos o de perros. Y no es un comportamiento que en principio deberíamos esperar de dinosaurios. Bueno, y me vas a perdonar, pero esta pregunta es obligada, ¿vale? La extinción. O sea, la extinción es algo de lo que se habla en todas las películas de dinosaurios. De hecho, el mero concepto de Jurassic Park bebe mucho del hecho de que están extinguidos. Se habla de meteorito, de glaciación, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? O sea, ¿cómo se extinguieron los dinosaurios y cómo lo sabemos? Javi, voy a volver a usar la carta de me alegra que me haga esa pregunta. Sobre todo el cómo lo sabemos. Porque aunque es muy conocido de manera popular lo de que el meteorito cayó y se los cargó, en realidad no suele comunicarse, no se suele comunicar al público, no llega a gente el cómo hemos llegado a saber esto. Y la verdad es que la historia de cómo hemos llegado a saber la extinción de los dinosaurios es una historia muy bonita y muy chula de pura investigación científica. Durante mucho tiempo ni nos planteábamos por qué se habían extinguido, porque la imagen de los dinosaurios que teníamos era la de monstruos gigantes, torpes y lentos y estúpidos. Y claro, algo así te imaginas que está condenado a extinguirse porque menuda birria ha hecho la naturaleza, ¿no? Sin embargo, con el tiempo empezamos a cambiar esta imagen. Vimos que eran animales más activos, con un metabolismo más alto, que algunos cuidaban de sus crías y que eran mucho más diversos de lo que nos imaginábamos en principio. ¿Qué pasa? Que entonces ya dices, estos entonces, ¿por qué se fueron al otro barrio si estaban tan bien adaptados como los animales que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Qué pasó? Pues bien, un equipo de investigación del que formaban parte tanto Luis como Walter Álvarez, padre e hijo, uno geólogo y otro físico, estaban tratando de cuantificar si el final de los dinosaurios fue más abrupto o algo más gradual, buscando ciertos elementos que aparecieran de manera constante en la superficie terrestre y buscando en los niveles geológicos en los que se producía como tal la extinción, ver si realmente esos depósitos y esas capas de roca se habían depositado en mucho tiempo o en menos. Y se pusieron a buscar varios elementos. Un elemento que empezaron a buscar era el iridio. Y el iridio es algo que aparece de manera muy rara en la superficie terrestre, digamos que lo tenemos en pequeñas cantidades, porque va cayendo poco a poco con los meteoritos o los meteoroides, con las estrellas fugaces incluso. Digamos que el iridio nos va bombardeando poco a poco y cae pues muy poquita cosa y se puede pues cuantificar, y cuanto más iridio encuentras en una muestra, en principio es porque ha pasado más tiempo, porque ha dado más tiempo que se acumule. ¿Qué pasa? Que encontraron semejante barbaridad de iridio que no podía explicarse como que aquella porción de roca se había dejado
había sido depositada durante mucho tiempo. Lo que encontraron fue una barbaridad de esta cantidad que solo se podía explicar por la caída de un pepinazo del cielo, de que hubiese caído un asteroide, se hubiese pulverizado y digamos que hubiesen llegado a todas las partes del mundo polvo de este asteroide, ¿no? Fragmentitos de este iridio, porque de hecho es lo que se encontró. Buscaron esta anomalía en otros sitios del mundo, en esas rocas de esa misma edad, y la volvieron a encontrar. Y el hecho de que estuviera en todo el mundo solo tenía esta explicación. Por suerte, no solo encontramos este iridio, sino que además encontramos el cráter. En unas prospecciones petrolíferas en México, en el Golfo de México, se estaba haciendo un estudio de magnetismo y se encontraron una serie de anomalías en el fondo del mar con forma circular y resultó que era un cráter gigantesco de esa misma edad. Además, con el tiempo empezaron a haber muchas más evidencias, como rocas en las que veías literalmente los escombros de tsunamis provocados por aquel impacto. Incluso ves en algunas rocas de esa edad, encuentras como fragmentitos de carbón que te están evidenciando que hubo también incendios globales derivados de ese impacto. De manera que sabemos a ciencia cierta que el meteorito cayó y que por supuesto tuvo que tener un gran impacto, valga la redundancia, en la gran extinción en masa que acabó con los dinosaurios y con otros muchos seres vivos. El debate sigue abierto porque hay gente que dice que igual también tuvo que ver el vulcanismo, porque hubo mucho vulcanismo entonces, pero también hay gente que dice, con evidencias y con estudios, que justo se reactivó el vulcanismo a consecuencia del impacto. Incluso hay estudios que intentan buscar el hecho de que los dinosaurios estuviesen ya en decadencia hacia finales del Cretácico y que esto sin más fue el golpe de gracia. Pero parece que en algunos sitios, como por ejemplo aquí mismo en los Pirineos, han hecho estudios de diversidad de dinosaurios en base a dientes y demás justo antes del impacto y parece que les iba bien. Hay muchos lugares en los que parece que les va bien y que puede que incluso algunos lugares, algunos yacimientos donde no se encuentran tantos dinosaurios justo antes del impacto se pueden explicar de otra manera, como que esas rocas se formaron en ambientes en los que no vivían tanto. En cualquier caso, parece que sí, que el meteorito, de una manera o de otra, y de manera directa o indirecta, acabó con ellos, impepinablemente. Vale, entonces está claro que están extinguidos porque están extinguidos, ¿vale? Pero ¿sería posible que algunos hubieran sobrevivido en otro entorno? O sea, estoy pensando, por ejemplo, mucho en la película Kong Skull Island. Esas islas a lo mejor aisladas de la mano de Dios y ocultas y vete a saber qué, ¿no? El cine nos ha mostrado eso un montón de veces, pero ¿puede ser que exista en algún sitio un mundo perdido? Buah, a mí las historias de mundos perdidos o de, por ejemplo, dinosaurios que sobreviven en las selvas o igual en lagos, ¿no? Monstruos lacustres y monstruos marinos, también tenemos un montón de leyendas de estos animales, ¿no? Me han flipado desde siempre estas historias desde niño y soñaba con que fueran realmente o dinosaurios o animales también prehistóricos que convivieron con ellos, que hubieran sobrevivido hasta hoy. La verdad es que me ha flipado este tema desde muy niño. Lo que pasa es que con el tiempo pues he ido aprendiendo cosas que me han ido a llegar a la conclusión de que esto no es posible. Básicamente, la típica idea que tenemos de que para salvar una especie tengamos que recoger a una hembra y a un macho, en plan Arca de Noé, esto es totalmente falso, porque necesitas una diversidad genética para que esta población se mantenga viva y saludable. Básicamente, en cuanto se reduce mucho la población de una especie, ya la estás condenando a la extinción, porque si quedan poquitos y empiezan a reproducirse entre ellos, van a empezar a tener muchas enfermedades hereditarias, hay genes que llevan asociadas ciertas enfermedades pero que aparecen normalmente de manera recesiva, pero que cuando ya se reduce mucho la variedad genética empiezan a aflorar. Digamos que no nos interesa, para que una especie sobreviva, no nos interese que hermanos o primos tengan descendencia, porque es terrible, eso es muy malo para las especies y acaban desapareciendo. De manera que para que una población viable de un dinosaurio o de un animal prehistórico cualquiera hubiese llegado hasta nuestros días, hubiese tenido que ser una población muy grande, lo bastante grande, durante muchos millones de años, como para que esta población fuera viable y saludable, como para que toda la descendencia que tenían en cada generación fuese viable, saludable y se pudiese reproducir sin ningún problema. Y para eso te hace falta poblaciones muy grandes. Y si hay poblaciones muy grandes, los habríamos encontrado también fosilizados de alguna manera. Así que, por ejemplo, es prácticamente seguro que no hay ni dinosaurio ni reptil marino en el lago Ness, porque es imposible que en un lugar así sobreviva una población
lo bastante grande como para que sobrevivan hasta el día de hoy. Skull Island me flipa, y en la versión actualmente de las películas, esta especie de lagartos gigantes que solo tienen 2 patas con los que se pelea Kong, me flipan, me parecen un bicho con un diseño súper chulo, y tradicionalmente en las historias de Kong siempre han habido también dinosaurios o criaturas así en esta isla. En una isla también es muy complicado, como el terreno es muy reducido, es muy complicado que pudiese haber tanta diversidad de animales tan grandes que además se están alimentando constantemente. De manera que necesitamos, por un lado, que hubiese habido una población lo bastante importante como para que hubiese llegado a hoy en día, en cuyo caso habríamos encontrado sus restos y en cuyo caso jamás los habríamos dado por extintos hasta quizás hace poco, y por otro lado que sobrevivan en una isla bicharracos así de grandes que además, tal y como aparecen en Kong, están como hambrientos todo el rato y demás. Tiene que ser una isla gigantesca con un montón de plantas que aguanten a un montón de herbívoros para que también se aguanten esos carnívoros. De manera que parece que todo en todos los aspectos, lo mires como lo mires, es bastante ciencia ficción todo. Bueno, y ya que estamos con el tema de los monstruos en islas y King Kong y Godzilla, y que pronto se estrena también Godzilla vs. Kong, que por cierto, hype a tope con esta peli, físicamente, hablando en términos de tamaño y de morfología y todo este rollo, ¿sería posible que existieran criaturas como Godzilla o como King Kong? O sea, ¿podría haberse dado el caso de que existieran en algún momento de la historia o que pudieran existir en alguna parte? El tema del tamaño importa. Importa mucho en biología, de verdad. Te lo digo de verdad. Básicamente, los dinosaurios se hicieron muy grandes, pero no llegaron nunca a ser del tamaño de Godzilla o del Kong que tenemos ahora. Nunca llegaron a hacerse tan grandes, a pesar de que tenían una serie de herramientas para hacerse muy grandes. Por ejemplo, uno de los temas en los que yo mismo he trabajado, tanto en mi tesis doctoral como después, es en el hecho de que los grandes dinosaurios de cuello largo, los saurópodos, se pudieron hacer tan grandes como que son los dinosaurios más gigantes que ha habido, porque tenían un sistema de sacos aéreos como las aves. Se dice popularmente que las aves tienen los huesos huecos para poder volar. Lo cierto es que las aves heredaron estos huesos huecos de los dinosaurios, que los tenían para hacerse grandes sin pesar tanto. Y aún así, pese a tener esta herramienta, los dinosaurios saurópodos, de tener estos sacos aéreos, ¿no? Estos huesos huecos para no pesar tanto a pesar de hacerse tan grandes. Que por cierto, los dinosaurios carnívoros, los que podíamos asimilar un poco a formas como Godzilla, también tenían esta característica. Y sin embargo nunca llegaron a hacerse así de grandes. Y es que es verdad que parece que hay una cierta clase de límites físicos a partir de los cuales a un animal ya no le compensa seguir creciendo. De hecho, los dinosaurios, si se hicieron tan grandes, fue porque tenían estas herramientas, ¿no? Ya no pesaban tanto como un cuerpo de su mismo volumen, pero macizo, por ejemplo, de manera que sin estas herramientas es imposible llegar a hacerse tan grande. De hecho, no ha habido animales que se hayan hecho tan grandes como los dinosaurios en el medio terrestre, pisando suelo. En el mar es otra cosa. O sea, las ballenas se han hecho muy grandes también y no tienen sacos aéreos. Pero en tierra firme, donde digamos no tienes el agua para pesar menos, tienes que encontrar tú la manera de pesar menos, y esa manera la encontraron los dinosaurios. Y aún así, no se hicieron así de grandes, aún así tenían un límite, ¿no? De manera que a día de hoy yo creo que, y creo que se puede afirmar rotundamente, que los tamaños de las criaturas que vemos en Godzilla, en Kong o en el resto de Monsterverse, yo creo que son totalmente ficticias. No podría existir una criatura tan grande que fuera biológicamente viable, ¿no? Que no se aplastara, que se pudiera mover y que pudiese vivir y además moverse con esa facilidad y con esa agilidad. Parece que es ficción, lamentablemente, porque mira que mola, y yo también tengo el hype a tope. Bueno, Francesc, de verdad, ha sido un lujo, un auténtico lujo tenerte aquí como invitado en este canal y que puedas contarnos tantas cosas interesantes y poco conocidas de los dinosaurios. Bueno, Javi, un placer. Sabes que tenía muchísimas ganas de venir a tu canal desde hace mucho tiempo, sabes que te sigo desde hace muchísimo tiempo y yo estoy deseando que repitamos ya ves. Ah, y todo el mundo, acordaos de que en mi canal, en el Pacozoico, también tenemos un directo los dos. De manera que allí vamos a estar hablando también de temas de cultura pop y dinosaurios. De manera que corred a ver este directo si no lo habéis visto ya. Y recordad que tenemos un sorteaco, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo. Muchísimas gracias, Javi, por haberme invitado. De verdad, es un verdadero placer haber venido a tu canal. En serio.
Un abrazo muy grande y gracias a todos. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya parecido muy divulgativo, que os haya entretenido y si es así, un buen like. Nos vemos en un próximo vídeo aquí en La Botella de Candor, donde hacemos de todo y hasta entonces, buena suerte para ti y cuidado, no os extingáis, no os extingáis. La Botella de Candor.